gente? Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Marvel. Yo estoy aquí muy emocionada que ya hoy empezamos con invitada de lujo, como siempre. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Usted? Buenas. Después de tanto tiempo, volvimos a la casa a transmitir cosas bonitas para todos ustedes. Traemos muchas cosas nuevas y como dice Dani, hoy tenemos una invitada súper especial. Pero Dani, antes de empezar, ¿qué tenemos? Bueno, para que ustedes se queden por aquí porque al final del programa vamos a tener como algunas sorpresitas. Ustedes saben cómo es el programa y por ahí les vamos a tener algunas sorpresas para que también si quieren hacer alguna pregunta o comentario a la invitada que vamos a tener hoy, entonces como siempre vamos a estar leyendo los comentarios por ahí y... ¿Qué más se escapa? Bueno, para que se queden con nosotros toda esta temporada, porque igual vamos a tener programa martes y sábado a las 8 de la noche. Entonces, para que estén pendientes, porque, bueno, ustedes saben que depende de los invitados, ahí variamos un poquito el horario del programa, entonces para que se queden con nosotros esta segunda temporada del programa. Así es, y antes de presentar a nuestro traductor el día de hoy, tenemos 3 sorpresas, así que quédense hasta el final del programa para que sepan qué tenemos para todos ustedes hoy. Hoy vamos a regalar un poquito de cosas, un poquito para iniciar la temporada y vamos a hablar un poquito también de un tema súper importante que se desarrolló el día de hoy acá en nuestro país. Pero Dani, presentemos a nuestro traductor el día de hoy. Ay, el día de hoy nos va a estar acompañando. Yo creo que ya es un amigo conocido por ustedes y por acá tenemos a Jeff. Hola, ¿cómo están? Súper emocionado de estar acá compartiendo con ustedes y ayudarles un poquillo con la invitada de hoy. Bueno, Jeff hoy nos va a estar ayudando entonces con la traducción, entonces vamos a estar súper relajados y todo conversando con nada más, nada menos, José. Adelante. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, es una mujer. Migró, por decirlo así, a Lake Forest, California. Actualmente vive en otro lugar. Estudiante de la escuela de Karachi. También graduó a la Universidad de Arte. Uno de sus trabajos más importantes, vean, empezó desde el año 2012 en Pixar Animation Studios. Luego pasó a Caban, trabajó en Mastermind Studios. Estuvo en el 2013 al 2016 como freelance en Ubisoft. Nada más y nada menos que en Ubisoft. Trabajó en Final Fantasy VI, trabajó en Namco, en Bandai Games, y en el 2019 fichó nada más y nada menos que con Marvel Studios. Así que para nosotros es un honor tener el día de hoy a Mushk Rizvi. So fancy. Oh yeah, they're all out when it comes to the show. Absolutely. Well, yeah, we're super excited. As the introduction was, we would like to start as every interview goes a little bit like that. We're gonna start with your early days. We know you're pretty young, so we're pretty excited about that. We're pretty surprised and impressed about it. You can go ahead and introduce yourself and give us a little brief about your early days. Hi, my name is Mushk Rizvi. I'm originally from Karachi, Pakistan, and I'm not from an artist background. And being at Marvel is something I've never imagined that I would be, or even for that, like work in movies or anything that's related to TV. I started. The reason why I became an artist was because I love video games and comics, and that was my main thing. And being in Pakistan is like a third world country, so you don't have access to real games. You only get pirated games there, unfortunately, and there's no comics there, so you only get comics from maybe like Hong Kong or China, that stuff that they throw away. So sometimes you get that in recycled stuff. And so if one day, like if I would get that, it would be like, oh my god, like look at this, and I couldn't even eat English, so I would just like go through and just like look at all the images, and basically that's where my background is. And I was doing engineering in school in Pakistan. Like the school is kind of different, and by 11th and 12th grade, like you have to
choose your major. So my career was already into going into engineering, and I just told my parents that I really like video games and I really want to do this, and they thankfully supported me. So we moved to the US after. That's awesome. That's awesome. That's more likely like a certificate, like when you get to the high school level, and then you get like a certificate, kind of like college kind of thing in the U.S. Maybe. Well, in the US, you have like a lot of different areas where you can change your career. And I was kind of Right. surprised that they do that because in Pakistan, you don't get a lot of chances to do that. Like basically, you can do that when you're at the end of 10th grade. And then again, like 11th and 12th grade, you're set. So basically, the major you're choosing, you have to move forward with that when you go to the university. Like you can't change them more. All right, excellent. Well, let me just go ahead and do the translation for everybody, and then we go back to you. All right. Awesome. Gente, bueno, pues ella, bueno, creció en Pakistán. En el background que ella tiene es más que todo porque es gamer, le gusta mucho lo que es los videojuegos. Pasa y sucede tal vez como, no tanto como en Costa Rica y así, pero la forma de consumir cómics era diferente o es muy difícil conseguirlos. Entonces, por ende, lo que conseguían era tal vez lo que llegaba de Hong Kong hacia el país de ella, y eso era lo que ella coleccionaba o veía, pero no entendía inglés, entonces era más que todo por las imágenes. Entonces ella, por las imágenes fue que como que le entró el amor por el arte, pero en su educación básica no llevó nada de arte. Ella en realidad llevó ingeniería y es supercarga en matemáticas y física. Pues esa es una parte del background, digamos, de los primeros días de ella. Vamos a... Sí, ¿verdad? Qué chiva. Vamos a ver por qué se pasó, ¿verdad? Okay, Además entonces, de eso, Jeff, perdón, Dani, además de eso, Jeff, por acá muchos están indicándonos que no hablan inglés. Tranquilos, para eso está Jeff. Vamos a entrevistar primero a Mosh y luego Jeff les va a traducir. Y también para que me le digas, Jeff, a Mosh, que ya tiene varios admiradores ahí. Sí. All right, so well, the comments are moving and everybody's asking a little bit of everything, but we're gonna follow with the schedule that we have, and then we go to ask, get people to ask you stuff. You mentioned about the video games, so that was your first love, let's say. You started with that. What kind of video games you like? You ended up like working or doing internship for a lot of like maybe a few of the comic like video game companies. So that's when you went to the US. So tell us a little bit about that, maybe a school in the US and then getting into the video game world. So going into art was very different from the mindset I was coming from. Basically, I was really good at doing physics and maths, and art is like complete opposite of that. So when I first came here, I had no idea like the training that goes into art. And then when I started going to art school, basically I was thinking like, what have I gotten myself into? Like it was super difficult. It was very competitive. Like people have been drawing for ever since they were kids. So I just tried to make the best out of it and do the best that I can. Basically grind myself into like learning everything that I could. I found a lot of good friends that would help me out too at the end of the days. And what helped me get my foot in the door was basically going to a workshop. And I used to just leave my cars everywhere. And then they finally called me a mobile game company. And that was my first game job going into it. Not that I love mobile games, but it was just like getting my foot in the door. Absolutely. You gotta go from there. Absolutely. It's kind of interesting how you left like math and physics to go to art. Like that's either like a leap of faith or actually just something very 180 from you. Like I'm just gonna drop these. I'm done with numbers. I want to figure out art. Is something like that, or just like you really kind of? It's because the thing was that I really like video games, but I had no idea how video games are made. So, for example, there's a lot of engineers in video gaming too, but back then I did not know that. So if somebody would have told me that there are engineers in video game, I would have not dropped it because I was actually good at it.
is just because, you know, when you play video games or you see comics, you see a lot of visuals. So I thought in my little brain at that point that this, like, art is the only thing that they do. So going into that, so that's what led me to art, not because I wanted to be an artist, but because I started into it, and then when I realized, like, this is something I can't change no more because I'm so deep into it. It was already too many years invested into it. Yeah, all right. So you kind of stumble into being an artist. That's awesome. All right. Let's go ahead and switch again, and we're gonna come back to you. Cool. Entonces, gente, lo que pasa con ella es que en el background que ella tiene de ingeniería, ¿verdad? En matemáticas y física y todo esto, de alguna razón u otra, ella decide llevar artes en San Francisco, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ella empieza a llevar arte, pero es demasiado, o sea, hay bastantes obstáculos, puesto que ella no hacía nada de arte hasta ese momento. Y obviamente las personas que llegan a llevar arte ya como carrera, pues son de estas historias que dibujan desde chiquititos, ¿verdad? Que me encanta dibujar desde pequeño y ya llegan con un nivel a arte y ella no lo llevaba. Entonces ella realmente aprendió arte hasta ese punto de su vida, no dibujaba antes. Y entonces ya cuando logró empezar a tener más práctica y tener más trabajo, pues entonces llegó a imprimir sus tarjetas y empezó a darlas por todas las empresas de videojuegos, y así fue como obtuvo su primer trabajo, que no era un trabajo tal vez como que el que ella deseaba, pero como todos tenemos que empezar en algún lado, ¿verdad? Dani, ¿tenés alguna? Sí, de hecho por ahí va la pregunta, ¿cómo es el paso de la ingeniería a artista gráfica? Qué impresionante el paso. Entonces no sé, más bien si nos puede, es que cómo decir, ¿por qué tomó esta decisión de pasar de ingeniería a artista gráfica? Okay. So they really cannot figure it out why you drop like engineering to go to art. I mean, it's like really hard to just go and be like, okay, so when I'm applying to school, I'm gonna do this. And not only you're applying overseas, you know, because it's the same from Costa Rica, you got to get the scholarship and you got to go through all the paperwork. And your parents apparently, like, you know, you were already having a brilliant engineering future, and you were like, okay, so I'm just gonna do this. Like, what exactly happened when you decide that? It was just love for video games. Like, I was crazy about video games. I played like it's unfortunate that when I worked into video games, I stopped playing because it was so stressful that I had to get better in art. But before that, it was video games was my life. Like I would try to get good grades just so I could like get my homework done. Like my parents don't bother me, and I could play. And basically, Nice. Like, I was just crazy about it, and I was really into Japanese video games, whether they're like fighting video games or they're like RPGs. Like I love Final Fantasy, love Street Fighter, King of Fighters, yeah, Fatal Fury. Yeah. Like, those were my games. Like I used to play that, and then there was like a really cool game, Bloody Roar, on PlayStation 1. Rival Schools. Like I used to like play those games so much with my brother, and it was basically I lived and breathed that. So because of the visuals, I thought that that's the only way I can get into it. Because like we did have internet back in Pakistan, but it was just like the most shittiest internet ever. Absolutely. So, that dial-up one, and like, yeah, absolutely. So yeah, so I guess like doing research and stuff and looking stuff online was not like an option, because you would just be like sitting there and waiting for stuff to load forever, and you're just like, whatever, I'm just gonna go play. Yeah, there was no downloadable content or anything. It was just the cartridges or the CDs or whatever you can get, basically. I would download animes, and I remember still now, like I would go to school in the morning and I would download anime right before I would go to school, and when I would come back, it would still be downloading. All right. Well, Dani, la respuesta para eso es que ella simplemente ama y adora los videojuegos. Desde que era niña jugaba con el hermano cualquier tipo de juego, ¿verdad? Digamos, le encantaba de peleas, bueno, más que todos los de peleas, Street Fighter, Final Fantasy,
todo esto era lo que a ella realmente le apasionaba, tanto así que era tan buena estudiante que trataba de dejar, digamos, sacar sus exámenes y sus tareas lo más rápido posible, así como, mami, sí, tome, aquí está el 100, déjeme jugar el fin de semana. Ok, chao, ir a jugar. Sí. Entonces, prácticamente vemos que hay un potencial ahí y entonces eso fue como déjenme llevar arte. O sea, déjenme intentarlo y los papás le ayudaron y le apoyaron con el nuevo proyecto de su vida. Qué chiva. Viendo los comentarios de la gente, Jeffy, voy a ampliar un poquito esta pregunta pasada. Por acá Brian nos dice, ¿Xbox, PlayStation o PC? Oh, you got a gamer here. They're asking you like, what is your? I mean, this can be all night now. Like, what's your console? What you consume when it comes to video games? Right now it's definitely PlayStation, and it was PlayStation before too. I think it's because I used to play all these games on PC. Like I said, that a lot of games over there are pirated. So a lot of these games are like Neo Geo games, but since they're pirated, they would be on the CD. So I would play them on a computer or go to arcades. Or I ended up getting like a PlayStation. Like I had to barter with my parents, and they're like, "Oh, if you can get like a first position in this class with like straight A's, we'll get you your PlayStation." I was like, "Okay, yeah, I'll do it." And it was basically PlayStation for the longest time. I do have an Xbox right now. I do have PlayStation 3 as well. I have PlayStation 2 as well. I have Nintendo Switch as well. But I guess PlayStation is the main one that I Why fight it about one of them when you can get them all, right? Yeah. and you know, it's funny because I think Xbox was introduced to me when basically I went to the US, but every else in the world is more like PlayStation. Like there is even the bootleg games that you can get in every other country, right? Yeah. I also got 360 in 2007. I only got it because of this game called Lost Odyssey. It was by the same person who made Final Fantasy, and he moved to making new games. So I was like, I gotta get this game, and it was on 360, and that's why I got it. Wow, so you followed them that much, huh? You just moved from them. All right, awesome. All right, vamos a darle la respuesta. Es PlayStation, ¿verdad? Es como lo que primero la atrapó. Porque pasa tal vez como nos pasó a nosotros en Costa Rica, que el Xbox no era algo que se veía por todo lado. Cuando nosotros teníamos videos que íbamos a pagar 300 colones la hora y todo era puro PlayStation 1. Entonces, en otros países es la misma situación. Entonces, por ahí fue donde ella, digamos, fue la consola de preferencia, es PlayStation. Súper bien. Ahí voy a poner esta porque para mí también es uno de los mejores videojuegos y me voy a adelantar. Por aquí la vi, vamos a ver qué se me hizo. Manu nos pregunta que si ha jugado Bloody Roar. Para mí uno de los mejores juegos de PlayStation. PlayStation 2 y PlayStation 1. How you feel about that game? Do you like it? Bloody Roar. Yeah. Oh yeah. I used to love that game. That was one of the fans saying, "Oh, I mean, you know, when they were talking about old school consoles and stuff, I was more into Pepsi Man and Crash really when I was more into, but I was never good at fighting games. Like I really was like I suck at it. But I was really an adventure, Tomb Raider and all those. I was fine with those. No, for sure. I like those too, because like I had a lot of cousins and they were all like guys, and then I have a brother too, and they were all be like playing these games together, and I was like, man, I want to play with you guys too. Like I have no one to play with. Because my older sister is like too old and my younger sister is too young, and they were my age group, so I had to like adjust myself to like play with them. And this is in Pakistan, right? Yes. Soccer games were really big as well there, so you had to play FIFA and all those Pro Evolution Soccer and all those. For some reason, I didn't too much get into sports. Really? That's funny. I like playing sports physically, but not on like consoles. Yeah. On consoles, I would like to like characters that are more like fantastical and like characters that I can't see in real life that are like out there, you know, like stuff that you see in Marvel or like, you know, any fantasy game or so. So I kind of like seeing that. All right, that's cool.
Entonces, con la pregunta de Manu acerca de Bloody Roar, evidentemente ella sí le gustaba el juego, pero ella obviamente tiene un gusto bastante extenso lo que es videojuegos, tanto así que seguía desde edad pequeña creadores, digamos, ella se pasaba, si algún creador de algún juego dejaba uno y iba a seguir o iba a crear otro, pues ella brincaba por eso. Ella jugaba con los hermanos porque compartía la consola con ellos, entonces jugaba como un poco de todo. Pero sí, el amor de ella es ese background. Wow. Ok, entonces, pasando de la parte de superfan a los videojuegos, ¿cómo es el proceso para cuando ya empezó a trabajar en una de estas empresas grandísimas de videojuegos? ¿Cómo ir a pedir el trabajo y que le digan sí? Vamos a hablar con nosotros, que le den el trabajo, ¿qué se siente? ¿Cuál fue su experiencia? All right, so now you moved to when you started working on video games, on the video game industry. Being a video game lover and just having these since you're a child, when you got your first, you land your first job on mobile, but then when you actually got like a phone call to do an internship, maybe I mean, we have your resume and it says Ubisoft and it got a bunch of real big names. So, what's your thoughts there? So what was your thought process, and how was working with them about like limitation and creativity? I started with mobile games, and I was really excited to work in games in general until I realized like mobile game is not what I want to work in, and it's all about basically just for them is like to make money, like they have to sell items, and that's not the games I played and grew up playing. I used to love things that were more like anime or like has like that cool factor to it. Right. So yes, it did help me get in, but I like quickly wanted to move into something that's more cooler. And I guess being here in the US, like there was like I wanted to work in like Japanese games more so. But then you learn that their culture is kind of different, is really hardcore. Like they overwork you and you have to learn Japanese. It was so much stuff and it was like too scary. So I like stopped myself from doing that. Basically what I did was I kept on working in mobile games and I tried contacting all these companies to freelance for them. So at least I can get them on my resume. And the freelance experience was really good. And basically that's like right now I'm working with Capcom too. And it's basically the same. Like I don't have to be in office with them and I can still work on like super cool stuff and be a part of a project and still enjoy that vibe that I want to get. Yeah, it's mainly in the freelance experience that I found more enjoyment in working with all this cool stuff. But for my full-time job, it was more like, you just Yeah. the And bills. especially if you're doing mobile, when you gotta be like, now add 199 to get 20 more coins or whatever, and it gets like, so there's limitation. It's like having ads on your movie, and I get the picture. It's For Marvel right now is really good. Like I'm like super thankful. But this was just like in case of working with mobile game. Is that yeah, what you said, or did I? yeah. I was just referring to the early days with the mobile that you were saying, like, it's more about the money, it's more about the downloads, and more Yeah, of the content and being yeah. cool. All right. Entonces, lo que nos cuenta acá, ella es súper interesante porque al tener esta pasión por los videojuegos, ella empieza trabajando en compañías de videojuegos móviles, todos estos que uno baja de los stores, ¿verdad? Pero que había una parte de ella que no se sentía bien porque eran más juegos relacionados a hacer dinero, ¿verdad? Que los bajen, que compren, digamos, que hay que comprar la espada por 1.99 y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando ya logra moverse, pero la forma de moverse es muy interesante también. Ella se mueve entregando el currículum en todo lado. O sea, realmente es esfuerzo. Desde que salió, voy a mandarle mi tarjeta de presentación a esta gente, le voy a mandar mi currículum por aquí, por allá, y así hasta haber llegado a compañías más grandes, pues. Wow. Moraleja, nunca se rinda. Vayas a Sí, todo lado, nunca se rinda. Jeff, voy a interrumpir un momentito porque dale. a la gente que nos está observando, aquí tengo 2 pósters de Marvel que vamos a regalar. Les voy a enseñar.
¿Cuál quieren? Vamos a ver. Y la mecánica sencilla. ¿Quieren este? O ya tenemos un mes y unos días de que se nos fue uno de los grandes de Marvel. Entonces, tenemos este otro póster. So they're giving away some. Entonces, Qué para chido. que ¿Cuál ustedes, quieren? ¿Cuál se exactamente, quieren llevar? que nos Sencillo. comenten cuál quieren y ahorita les vamos a No, decir. vea, lo vamos a hacer De una sencillo. vez. Número 1, ir a suscribirse al canal de YouTube de Marvel. Puntos extra si se suscribe al canal de Comic Con. Y poner en los comentarios, ya me suscribí al canal. Al final decimos los ganadores. Adelante. Así de Per- sencillo. Perfecto. Well, you got a bunch of people saying hi, and at the end you're gonna share all your social medias. Basically, it was really hard to find. You keep that like low profile. I got that. Let's just go ahead and move to we got internship in Pixar. What's an internship, or you actually work for them? It was like a little It was- mentorship. I got it through one of my teachers who was teaching me, and basically I was just working like super hard, and he was like, "Hey, do you want to come and learn with us?" Basically, and I was like, "Holy smokes!" Like totally. Wow. Yeah, it was just for like 8 months or so, basically. But it was at the same time I was working at the mobile game company too, and I was going to school as well, so it was like a lot of stuff. That was actually pretty cool. So you were already working, and you had to add that to your resume. For how long you were working in the mobile industry until you got when you left that exactly, and what was the company that actually like offered you the like stop doing that, just come with us, stay with us for a while? It was Who was that? basically the last company I worked. It's still a mobile company. They do like I think they broke off from like Riot Games, and they made this game called Vainglory. So I was working with them for a while, and they had a layoff. So after that, I was like, oh, I'm done with mobile games. Like I'm not going to work with these anymore. And after that, I got to work with Tencent Games, which is basically the same thing. Like they also make MOBA, like what is it called? Arena of Valor, I think, which is basically the same as League. And I was just working with them, but I just stopped, and I was just taking classes, and I met Ryan Minerding at WonderCon. So I just showed him my portfolio, and that was last year actually. And it was nothing. Like he didn't say much. He's like, "Oh, cool! Like this is great." And then earlier this year, I got like a call from them, or like later last year or so, and they were like, "Oh, we want to hire you." And I was like, "Oh, what?" So That's it was, awesome. yeah, it was like not something like I expected to be. So that's how that happened. All right. Well, we're gonna go back to that in a minute. Dani, bueno, ella nos está contando un poco de la parte de Pixar. Ella cuando salió de la universidad, pues estaba ya trabajando para la parte de mobile, y de hecho también le ofrecieron hacer el internado en Pixar. Fue un internado lo que hizo para Wow. aprender con uno de los profesores. Uno de los profesores de ella fue la que dijo como, ella está trabajando muy bien. Fue más que todo por el esfuerzo, así, las horas y el esfuerzo que ella le puso al trabajo, que la hizo tener ese internado ahí. Entonces, no sé, con las preguntas. Wow, ¿Qué súper bien. tal? Sí, ¿qué tal? O sea, es que Pixar ya son palabras mayores, entonces, ok, así llegó a Pixar, pero qué tal sus trabajos? ¿Con quién trabajó? Su experiencia, que nos amplíe, porque Pixar... Ella nos estuvo diciendo que trabajó en Pixar haciendo el internado. Estuvo también trabajando para otra compañía que tenía un juego de también que era uno de móvil, ¿verdad? De bajar, y que después, digamos, de estar trabajando con ellos fue que recibió la llamada y la noticia de que iba a hacer el salto grande a
la compañía por la cual estamos haciendo la entrevista. Wow. Bueno, ya que tocaste esa parte, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Marvel Studios? All right. So here's what, like, most of the people will love to hear is like, okay, getting into Marvel, like someone call you or email you. How is that? Like someone email you, and then how it started? Like, what do you get? Do you get like cool stuff, a cool badge, and what do you get, and how it feels to work for this company? Well, it was, I saw their email in my email, and at first, like, you're scrolling down and it didn't really register that, I thought it was just like a spam. And then it's like, it says my name, and I was like, wait, what? So, you click on it, and then it's like, oh, we want to have like a phone interview with you. And I was like, oh my God, like, what the heck? So it was a lot of things to digest. Like, I could not, I guess, believe that this is happening to me. Because I've heard like getting into movies and working for movies as an artist is like a really hard thing to do. So I was like, oh no, like I don't even know like how it's going to play. But yeah, I was just super nervous. I spoke with them, everything went well, and then they called me in house to have an interview with them, and everyone was like super amazing. There's like all these artists that I've admired for ages and ages. Like when I was in school too, I was telling them that we have like this career class, and they ask you what are the things you like. And so basically it was video games and like Final Fantasy, and then I had like a Marvel book too. And my teacher was like, oh, so you want to work into like movies too? And I was like, yeah, but I don't think I ever will, because I don't draw like realistic, and I don't draw superheroes, so maybe I can never do that. And so when I went there and I started working, I remember that I told myself that that's something that will never happen, and here I am sitting in front of you guys. Increíble. That's awesome. Excellent. I'm gonna just give them what you said. I don't know if we are having some technical issues. It's getting frozen a little bit. I don't know in which end or who is getting a little glitch there, but it's fine. Um, entonces, básicamente fue un correo lo que le llegó Dani, José, fue un correo electrónico que ella hasta pensó que era spam porque tenía, digamos, sí, o sea, tenía un correo de Marvel. Entonces, lo único que lo hizo no borrarlo fue que ya pudo ver como el nombre de ella y que decía que querían tener una entrevista. Entonces, que bueno, ya tuvieron la entrevista y que pues entonces decidieron contratarla a finales o a mediados del año pasado. Y desde ahí pues ha estado con ellos. Dice que, o sea, que lo que ella siempre ha dibujado, como podemos ver en su perfil bueno, sus redes sociales, es como no tan realista, o sea, súper fan. A ella le gusta mucho la fantasía, pues. Me encanta. Entonces, por ende, el reto ahora está en Marvel, ¿verdad? Porque imagínense que será trabajar con los personajes que ya nosotros conocemos y darles como otro feeling, ¿verdad? Porque es conceptual. Entonces, creo que podemos empezar por ese lado. No sé qué más. Wow. Antes de pasar a la siguiente pregunta, también a la gente que nos está viendo en casa, recuerde que aparte de los pósters, la mecánica es sencilla, darle o suscribirse al canal de Facebook, de YouTube de Marvel Club, puntos extra que se suscriba al de Comic Con. Pero también tenemos entradas para New Mutants en IMAX. Así que quédense hasta el final. Ahora, vi una pregunta por acá de Aníbal que quiero hacer antes de que se me olvide, y es esta. Dice, ¿qué opina ella acerca de que los padres traten de obligar a sus hijos a estudiar X profesión en lugar de explotar las habilidades innatas que ya traen, como lo son matemáticos, artes gráficas, música, etcétera? Ok, excelente. Muy buena pregunta de Aníbal, de hecho. Sí. So we're going to get a little philosophic here, and we're going to go back a little bit and wind back into your early days. I think it's a cultural thing here in Costa Rica as well, where your parents are always, if your dad is an engineer, you got to be an engineer, and so on. So your parents actually broke the mold with that back then.
how you feel about that? How you feel about the people that are actually not doing what they actually want to do? Like, what is your philosophic input about this situation and about how you're gonna do it in your, if you ever have kids and stuff like that, how you gonna approach them with this matter? So wait, what was that about? You said about like having kids. I mean, how you gonna do it like in the future? How you like go to the early like older generations, like your family members, every kid that whatever. How you feel about you being given that chance to pick, and the kids that maybe are not having that chance because their parents are like, no, you got to be a doctor and stuff like that. So how you felt about that? That's the philosophic question of the night, I guess. Oh, I personally, I'm very thankful to my parents for giving me the opportunity. But I think a lot of my parents, because in our culture, like basically, uh, a lot of women they just get married and they're like housewives. So I don't think they really expected me to do anything with what I do. And also, there's like art in Pakistan is not really a career. Like people who usually choose art end up most of the time, majority of the time, this is not true for everyone. They end up doing nothing. Or if it's women, they just end up being married and having kids. So I think my parents didn't expect me to do anything out of it either. They just thought that this is something that I'm crazy about. And once I get into it, eventually I'll just get bored and I'll quit. So I'm really thankful that even though they thought that, I'm glad they gave me the opportunity to pursue this. I know a lot of people whose parents pressured them into doing something they don't want to, and sometimes I do talk to some of those friends, and it's kind of sad to see them being in a place where I feel like they don't want to be. I mean, they don't say that to me, but I feel that remorse in their tone when they talk to me, and it's just sad for me to see that like they weren't able to make a decision that they could have just because it was imposed on them by whatever their family situation was. So if parents are still doing that, I feel they shouldn't, and they should definitely give their kids the opportunity to take that um, decision to move forward with what they want to do. And at the end of the day, if it's a mistake, at least you're content that, oh, I made that decision, right? Like it was something that I did by myself. It wasn't imposed onto me. And I guess that's something that I feel while I talk to my friends. It's kind of sad to see that. Yeah, I mean, it's definitely a gift. Sometimes when you get like being respected of your decision when you're that age and be like, yeah, this is what I want to pursue. And there's other people who struggle with the career that was imposed to them, and then afterwards they change that. You know what I mean? Like, yeah, I got my degree because my dad wanted to have it, and then I just went to be I just want to dance, and they go for that, and that's fine. Even if you do it like early or late, as long as you do it, I think it's fine. Entonces, Aníbal, la pregunta, pues entonces es bastante filosófica, es bastante buena. Ella tuvo la suerte de que, bueno, en el país donde ella creció, el país donde ella nace, es un país donde tiene ya, digamos, la cultura de que las mujeres se casan y ya quedan como amas de casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, los papás de ella respetaron su decisión de adolescente, decir, bueno, yo quiero estudiar arte, y se lo respetaron. Entonces ella sí tiene amigos que tal vez no tuvieron esa suerte, que ella vuelve a hablar con ellos durante los años y ella sí puede sentir como ese tono de que tal vez es algo que muchos nos podemos familiarizar, de decir, bueno, yo llevo esta carrera por X motivo, pero al final, pues, realmente yo lo que quería era ser bombero. Entonces, hay ese tipo de situaciones, cuando uno habla con una persona, usted puede sentirlo, y eso es más que todo lo que ella dice, y que también a futuras generaciones, digamos, a los niños, primos, todos los niños, hay que motivarlos a que realmente sigan lo que ellos quieren, tratar de identificar, digamos, qué es lo que las actitudes o las habilidades del niño. Wow, súper bien, excelente respuesta. Bueno, ya que estuvimos debatiendo antes, Jeff, ¿qué tal si ponemos
el arte que hizo Mush de El Rey Arturo, que para mí, wow, increíble. Y también, mientras Dani nos pone ese arte y ya nos explique, por acá le ponen un mensaje a Mush, dice que amaron Final Fantasy VII, especialmente las características. So you get a fan here of I know this guy actually. He says, "I love your art, especially the Final Fantasy VII characters." So you were involved into those? You actually did them? Not for the game. No, I wish. I think that's my next place I want to go to. I wish I would. This the Final Fantasy characters is just what I like to do on my personal time. Like if I do have time, I would like to do fan art and reimagine them in a more realistic way. Absolutely. And you're pretty good at it. And by the way, like I didn't mention that, but I love your name. It's pretty cool, and it goes with the art that you do. So it's like much. It goes with the art. Everybody's drooling about this King Arthur, right? Because there is a Costa Rican artist that is doing like a comic that is about King Arthur. So this is like right now is hot. I'm gonna just mention that to them and be back, but it's fine. Eh, Dani, pues ella no, los personajes de Final Fantasy, ella obviamente está obsesionada con ese juego y en algún momento le gustaría pasar a trabajar, ¿verdad? En el videojuego. Lo que ella tiene es el fan art, ¿verdad? Pero ella dice que sí, que obsesivamente a ella le gusta agarrar personajes y modificarlos, pero podemos ver que es súper carga, ¿verdad? Porque este Rey Arturo está increíble, más ahora, ¿verdad? Con todo lo que está saliendo como de nuevo arturiano y está poniéndose en hype de nuevo. De verdad es increíble este Rey Arturo. Sí, wow. Quiero hacer una petición, Jeff, si me ayudas, y voy a cometer el pecado y ojalá que todo el mundo se apunte. ¿Es posible que Mosh nos mande este arte el correo y poder regalarlo en Comic Club? Okay. I don't know. Is this downloadable? I think it is, right? You can just have that as your home screen if you want, right? You mean this particular image? Yeah. Mm-hmm. Oh yeah, totally. Oh, cool. Sí, se puede bajar desde la página. De hecho, de esta página hay una parte donde usted le puede hacer download para que las tenga en sus celulares y en sus fondos de pantalla. Sí. Ok, vamos ya terminando la entrevista y la pregunta que yo tengo para Mosh es, tengo entendido que participaste en el último Livebox Expo. ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción tenías ese día para este evento de Marvel? All right, so they would like to know how was the experience on this live event or the Lightroom Expo event? Like, is it a 3D event? Can you tell us a little bit about it? How was the experience? How was working on it? And oh, that's like a event for artists. So I mean, they just called different artists to either demo or do talks and whatnot. I was there with Marvel, so all of our team was there on the Marvel panel, and basically, people were just asking questions, so we just answered those questions. But Marvel has a lot of people, and this time I guess they asked a lot of like all of our contractors that we have, and I think there was like 20 people on the panel. It was really fun though. La respuesta sería que, bueno, que el evento, en el panel de Marvel habían como 20 personas, que ella nada más participó, digamos, en el panel y que la gente les hacía preguntas. De verdad, como ella es de las nuevas adquisiciones de Marvel, pues mucha gente tal vez quería saber cuál sería como el prospecto de ella y el background, pero más que todo fue eso y que sí, que fue muy divertido participar en el evento. Super. Dani. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Es que esta pregunta a mí me encanta. ¿Qué tal es trabajar con Andy Park? Como uno de los grandes de los artistas conceptuales de Marvel. All right. Well, they would like to know what is your approach and how you feel about working with Andy Park. Like, it's such a big name. Does it give you pressure? How you feel about working with him? What you can tell us about working for him and with him?
No pressure. He's really awesome. I think when I started working there, everyone was extremely nice. Like I could not believe, I couldn't believe I was working with them, and I was just pressuring myself. And they were like, "Oh, you're doing really good," and I'd be like, "No, this is not good enough." And um, it was just me pressuring myself. Like there's pressure, but there's no pressure from them. Like they're super nice. Like I cannot. It's basically the best workplace I've ever worked at. Like That's everyone's awesome. super sweet, regardless of them being in having so much experience and working on so much stuff. Like they're very humble and extremely nice. And I bet you that the coaching or anything that they comes from them, because you said you're pressuring yourself too much, maybe, and they're looking at these art and it's like, dude, this is incredible. What are you talking about? You stop pressuring yourself, right? I So hope I well, I mean, if you're not working in a nice environment, I think it's really hard to get creative, and that's one of the probably things that they do at Marvel because that's what they are. Like they're huge, and that's awesome. All right, I'm gonna share that with them now. Ella dice que trabajar para Marvel es el mejor trabajo que ha tenido, que trabajar con Andy Park es excelente, que a pesar de que son nombres, bueno, que hay un equipo increíble de trabajo, no hay esa presión, no hay esa mala vibra, es de hecho, ella siente como que, o sea, se pregunta ella misma si es de verdad lo que está pasando, porque realmente es un ambiente increíble, el mejor trabajo que ha tenido hasta el momento. Wow. I do want to add something to that. It was really funny when I went to talk to them. I was like super stressed out and very nervous of being there, and I told one of the members that like the boba drink, the boba milk tea. Yeah, absolutely. Told them that I really like that, and then the next thing I knew, like Andy Park came up to me and he's just like, "Hey, Mushk," and I'm just like, "Oh no, oh my God, it's Andy Park," and he's like, "I love boba too," and I was like, "Oh what?" Nice. So that was breaking the ice, basically, with the bubble tea. All right. Ella quiere agregar que, digamos, cuando ya estaba trabajando con ellos, que se sentía realmente nerviosa y que obviamente, o sea, imagínense que es estar, ¿verdad?, con ellos trabajando y la presión que puede haber. Más que todo, ella se ponía la presión sola, pero que lo que hizo romper el hielo fue el que a ella le gusta también el té el bubble tea, ¿verdad? El de las bolitas de tapioca. Y que entonces que ella estaba trabajando un día normal y que se le acercó a Andy Park y le dijo, hey, a mí también me gusta el bubble tea. Y que eso fue como ahí fue el punto donde ya o sea, ya se rompió el hielo y entonces todo viene a partir de ese momento. Wow. Y fijo así, ¿en serio? Bueno, hey, ya vamos terminando, Jeff. Y a los que están en casita viéndonos, Dani y Mosh, mi última pregunta es, ¿qué proyectos vienen a futuro de Mosh para nosotros, los seguidores del gran universo Marvel, de los videojuegos y todo el gran trabajo que ha hecho hasta hoy Mosh? All right, so we're getting to the end of this fun interview. It's been fun. I really like the content, and I mean the art is amazing. Um, so working with Marvel, what is your work there? Like, what can we expect? Like, we're gonna have like major characters being transformed by you, or what's gonna happen? And after, like, you're gonna be working for Marvel, but you also mentioned Final Fantasy and whatnot. So, what's in your future after getting out of this pandemic? Obviously, you know what I mean. Um, being in the pandemic, the future is very unsure. I'm sure Absolutely. everyone understands that. I mean, for Marvel, the kind of work that I'm doing, it's basically doing keyframes for whatever characters they ask me to. I'm not sure if I can say what I'm working on. I need to ask that. But Absolutely. there's a lot of different characters that I'm working on as well. And the quality of what I'm doing is basically the King Arthur you saw, and then the Terra piece, which is in the beginning of this art station, is basically all my work looks along that line, what I'm doing. What is exactly a keyframe, though? What is Keyframe exactly? Mhm. basically what is like they give us a scene from the script,
Right. and they tell you to just draw it out. So they want to give it to the actors and the directors to look at and know, because sometimes there's so much effects going on that the actors don't know what the effects look like. So when they can look at the keyframe illustration, they can imagine that what they are acting in and what the scene looks like. Ok, excelente. Em, José, pues la respuesta es un poco complicada porque hay partes en las cuales yo creo que ella por contrato no puede decir en los personajes que realmente está trabajando. Dice que, bueno, tiene dudas hasta de decir, ¿verdad? No sé si puedo hablar de eso. Pero más que todo, digamos, el trabajo que está haciendo es como de los fondos, le dan escenas. Cuando me dijo escenas, yo dije, "Sí, yo me imagino, ¿verdad? Le dan escenas y entonces ella tiene que incorporar toda la escena, detalles y demás. Pero sí, por el momento creo que no vamos a poder. Temprano estuvimos hablando de que tal vez le íbamos a pedir que haya algún personaje de Marvel, digamos, transformado por ella en su arte, pero no sé, voy a preguntarle, pero no sé si ella puede por contrato decirnos más de lo que está trabajando y de lo que viene con Marvel. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Esperamos ver algo de Eternals. A mí me gustaría ver algo de Eternals. All right, so we understand the part where, because of your contract and whatnot, there is privacy and whatnot. But do you have any fan art of any, like, characters, Marvel characters that you can show us? You have anything, a sneak peek somewhere? Nothing. You're mute right now, though. Mosh, you're on mute now. Oh, sorry. Yeah, no, I don't have no work to show right now because I just started with them recently. So all the work that I'm doing is going to go in production. So hopefully, whenever it comes out, it'll be out on my art station and my Instagram the moment it's out. But I am very excited to like show it off, like whenever it comes out, and I'm just like, come on, I need to show this. Yeah, you cannot wait to show off that. Absolutely. I mean, you've been working really hard all these years to get where you are, so I think you deserve to show off on that. Definitely. Let's say, ¿tenemos alguna otra pregunta para Mosh? No, más bien, Jeff, si vos tenés una pregunta para ella, ya para terminar, pues sabemos que ya es tarde por allá para que pueda descansar. Ya se la medio tiré porque yo quería ver si nos daba algún personaje, alguno, pero dice que yo sí se la pregunté y básicamente cuando ella ya nos pueda enseñar trabajos de Marvel, de hecho van a estar disponibles, o sea, ella dice que no puede esperar a que le den la aprobación para ponerlo en sus redes, ¿verdad? Para decir, bueno, yo he trabajado todos esos años fuerte por esta imagen. Entonces, sí han sido imágenes de producción, lo cual ahí por ahí hay una pista, ¿verdad? De que tal vez es algo que va a venir grande. Y pues no, vamos si quieres, bueno, el comentario de Manu. We have comments from Manu. Manu's a good friend of us. He says that, thank you very much. I really enjoyed this interview. I follow your work. Keep going and get back to us soon with more news and more awesome arts. Thank you. So yeah, you get a little fandom going on down here. So we're gonna keep an eye on your art. We really appreciate your time and joining us tonight. I don't know if you want to say anything else. You want to share your social media? I think we're already sharing some of it. What will be your? It's basically just the Instagram and the art station. I have been keeping like low profile, but hopefully like whenever this Marvel stuff comes out, like that will probably give me the leverage to put some work up and hopefully people can enjoy that. But yeah, thank you so much for having me here. Oh no, our pleasure. Excellent. And I think your low profile is not going to last too long working for Marvel. I think we hope and we're going to see your name and like, it's going to be awesome. There is very good art and the future is bright for you. Hopefully. All right. So thank you so much. We really appreciate. We say in Costa Rica, pura vida. So that's pure life. You can say that as well. And that'll do it for tonight. Thank you for joining us. Thank you. Sí, y Jeff, dígale que si tiene usuario online para que juguemos. They want to know your PlayStation name too, so they can play with you.
My Ya que le gustan PlayStation las peleas. game is collecting probably spider webs by now. Bah, all right. Dice que ahorita no está jugando mucho porque tiene mucho trabajo, pero que en otro será. Buenísimo. Eso es bueno, eso es bueno. Time to play no Eso es more. bueno. It's either just work here or work there. Awesome. Well, thanks Awesome. again. We really appreciate your time. I know how hard it is to take sometimes an hour or two to talk to like maybe random people and be like, all right, let's do this. But it's Super nice meeting you guys. I'm really happy to like talk to all of you, and I'm like it's super nice just having just some input from you guys as well. all right, excellent. Dice que ella está súper feliz, que muchas gracias de verdad por la invitación y que la pasó muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Para todos nosotros es un honor tenerte por acá. El mayor de los éxitos en todo lo que hagas de ahora en adelante. Si ya eres buena, ahora va a ser mucho mejor, porque de verdad el talento que tienes es increíble. Y ya para despedirla, si nos regala la foto, el recuerdo. All right, so we do this Cierto. screenshot of like the show, and we kind of do like a post or whatever, and that's gonna be for the album. All right, who's gonna take the screenshot though? ¿Quién lo va a tomar? Ya lo van a tomar. Yo la tomo, yo la tomo. All Dani, right. usted cuenta. Tiene que hacer el. Ya está contando. 1, All right, here comes the countdown. 2, 3. All right, we got it. Oh, no, Bye. it's a video. You got us. Thanks. Bueno, muchísimas gracias Bye, de Mark. verdad Thank you. por acompañarnos y más bien un ejemplo también para todas las mujeres, porque sabemos que tal vez ellas de las pocas o incluso no sé si será la única que trabaja en el departamento de arte conceptual, entonces un ejemplo para todos y es increíble. Como ya lo dijo José, esperamos que le vaya súper bien trabajando en Marvel y esperamos ansiosos de verdad ver su trabajo. Oh, that's very sweet. So she's telling you, she's giving you kudos on being like a woman in these media and this industry, because she is also down here in Costa Rica, like part of the geek community, and she's always like pushing the envelope too. So she's just giving you a kudos on that situation, and I think it's cute. Yeah, hi girl. Dice que choquela. Buenísimo. Pues de verdad, muchas gracias por la invitación también para estar acá en Marvel Club, y pues estuvo buenísimo. Súper bien. Bueno, y no se nos vayan. Ya, no sé si Mosh se quiere quedar hasta el final o si tiene que retirarse. Tiene que retirar. Puede tirarla. All right. I think we can leave now. Ok, mientras, 2 pósters, Capitán América, los voy a enseñar. Que los vean. Por ahí muchos dijeron que, algunos dijeron que Capitán América, creo que solo como una persona dijo que el de Black Panther, si no me equivoco. ¿Cuál quieren? ¿Cuál regalamos? ¿Capitán América? Ponerlo por acá. Black Panther. ¿Cuál regalamos, Dani? Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Capitán América dice Michael. Vamos a ver. Black Panther dice que Aníbal. También vamos a regalar una entrada doble IMAX para que vayan a ver New Mutants. La película la pueden ver a partir de mañana hasta el día miércoles, cortesía Nova Cinemas, en el horario que ustedes quieran. Así que primero vamos a regalar el póster de Capitán América o de Black Panther. 2 Capitán América. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen por ahí. Está muy dividido. Capitán, Black Panther.
Bueno, también tenemos otra sorpresa que ahorita se va a conectar para que ustedes lo conozcan o la conozcan. Ustedes ahí dirán, la conozco, no la conozco, bienvenida. Para que no digan que somos malos, pensamos en ustedes y queremos cambiar un poquito esta segunda temporada. Ok, Capitán América dice, y se está dividido. Capitán América, Black Panther. Y yo quiero ir al cine. David Mora, ¿de dónde es? David Mora, ¿de qué provincia sos? Cartago, La Juela, San José. Cuéntanos. Capitán América, Dani, Capitán América, regalamos. Ok, Ok, se va ¿quién Capitán siguió los América hoy, pasos? entonces. Puedes revisar el canal de YouTube a ver quién siguió los pasos. Dani, mientras Vamos a les ver. vamos a presentar primero la nueva integrante para el programa Hablemos de Marvel, que nos va a estar acompañando en diferentes programas. Ya ustedes tienen a Alberto, tienen a Dani, tienen a Leo y tienen a mi persona. Así que, sin más ni menos, les vamos a presentar a la nueva compañera que nos va a estar apoyando en Hablemos de Marvel. Con ustedes, la nueva compañera de Marvel Club, Yuna. Hola chicos, mucho gusto. ¿Todo bien? No, de Todo bien, verdad, bienvenida. muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de poder aquí estar con ustedes y trabajar de aquí en adelante. De verdad, les abro los brazos y agradecer de todo corazón a todas las personas que están acá conectadas y esperando traerles reseñas súper entretenidas y a ustedes ahí en colaboración con algunos planes que tenemos para el futuro. Así es. Buenísimo. Yuna es una de las integrantes que nos está ayudando con la campaña Donación de Sangre junto con Richard Salazar, Anita Pérez, Leo Castillo y Juanpa. Se me olvida el apellido, siempre se me olvida el apellido. Bueno, Galar Cosplay, lo pueden buscar como Galar Cosplay. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Muy feliz de No, hombre, tenerte por gracias a acá. ustedes. Yuna, se nos va Capitán América, así que la responsabilidad le va a tocar a usted. ¿A quién Bueno, le aquí damos este tenemos, póster aquí de tenemos a Capitán Jeff América? también. Jeff, Ojo, así al azar, a los que están ahí conectados. Dani, ¿quiénes cumplieron los pasos? Vamos a ver, es que por aquí varios pusieron que ya se habían suscrito a los dos canales, a Comic Con y también a Marvel. Ok, vamos a empezar la temporada diferente, así que David Mora, escríbanos, le vamos a regalar una entrada doble para que haya ver New Mutants en IMAX. A partir de mañana domingo hasta el día miércoles en el horario que a usted le sirva. Simplemente pónganos un mensaje al inbox. Entonces, David Mora se gana una entrada doble para ver New Mutants en IMAX. Ok, apuntemos. Ahí estoy leyendo Listo. los comentarios que dicen, esa pared vale plata. Quieren que les haga así una pequeña reseña de mi cuarto. Que recién lo acomodó. Yo recuerdo cuando me contó, estoy aquí Sí, acomodando el literal. cuarto. Ok, ignorando, digamos, el hecho de que tengo ahí tirados mis proyectos de dibujo. Súper bien. Ese es un poco de cómo se ve mi cuarto. Soy demasiado otaku para la vida. Y lo completé. Súper bien. Y logré completarlos un poco. Vamos a ver. Jeff y Yuna. Jeff, escoja uno. Escoja uno, Jeff. Y Yuna, escoja uno de los que se pueden llevar este póster de Capitán América. De los que siguieron los pasos. Dani, ¿quiénes siguieron los pasos? Vamos a ver, es que todavía estoy Ajá. intentando entrar a YouTube porque no he podido. Para ver quién Ya quién se ganó algo para... Ya David Mora se ganó una entrada doble para que vaya a ver New Mutants en IMAX.
Para los suscritos. La otra entrada que de New Mutants se la va a llevar, que fueron los que participaron en el concurso. Vamos a regalarle a Tati Villa. Dani, apuntalo por ahí. Tati Villa se lleva otra entrada para ver New Mutants en IMAX en Nova Cinemas del Este. ¿Y el premio que queda? Queda el póster de Capitán América. Ok. Lo voy a mostrar nuevamente. De los que están en casita, ¿quiénes ya siguieron los pasos? Vamos a ver. Nos pongan por ahí. Recuerden que tienen que seguir el YouTube de Marvel Club y también el de Comic Con. Uf, pero es enorme. Sí, es de los grandes, es de los grandotes. Por ahí, Poti nos dice que él ya se suscribió a los 2 canales. Michael también, que listos los pasos. Y es que el arte, véanlo, el arte está precioso. Ahí está. Entonces, de los que ya nos pusieron, Jeff, escoja uno de los que los ponen aquí. Yo ya seguí los pasos. Y Yuna escoge uno, lo tiramos a tómbola. Ok, está bien. Yo aquí escojo a Jonathan Arce González. Jonathan Arce González. Ok, vamos a Ha estado apuntarlo por muy acá. activo también en el chat, que ahí lo vi. Desde que inició la transmisión, ahí he estado como dándole apoyo. Sí, tuve una pregunta y no la vimos, pero bueno. No la vimos, sí, qué pena, sí, qué pena, de verdad. Pena ahí, bro. Vamos a ver, yo voy a escoger a Jocelyn Ramírez. Jocelyn Ramírez, ok. Dani, hagámoslo interesante, escoja usted uno, Dani. Vamos a ver. Mejor así, a dedo. No voy a dedo. Vamos a ver. Es que este muchacho tiene tanta suerte. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué, Yonder? ¿Por qué? Yonder. Yonder Moreno. Vaya, el primer programa, Yonder. Y yo lo termino con... Hoy tuve la oportunidad de conocerlo, ha estado... de conocerlo de larguito. Ha estado muy atento al live, entonces a nuestro buen amigo Agencia de Superhéroes, mejor conocido como ¿quién? Don Jeff, ¿como quién? Agencia de Superhéroes, Don Carlos. Estás muteado. Estás muteado, Jeff. Ah, perdón. ¿Me decías? Es que no escuché. Que yo escojo a nuestro buen amigo Agencia de Superhéroes que ha estado activo el día de hoy, que cuando estuvo por ahí nos dijo que se llamaba Carlos, si no me equivoco. Era Carlos, sí. Sí. Agencia de Superhéroes. Agencia de Superhéroes, ahí está. Dani, esos 4 tómbola, mientras Dani hace la tómbola, Jeff, háblanos de lo que yo tengo aquí atrás. Ahí, vea, me va a correr. Y si lo ven largo. Hoy tuvimos el evento, la entrega de las primeras Mystery Box, la primera edición de Mystery Box. De hecho, por acá había algunos nombres. De hecho, David creo que anda por acá. Brian, que fue el gran ganador de... Brian fue el que se llevó todo. Que le salió todo, digamos. Yo salí contento, la verdad. Sí, en realidad hoy fue la primera edición, llegó bastante gente, todo el mundo salió surtido con premios y cómics extras y locura. En realidad, sí, de verdad agradecerles a todos los que se apuntaron con el proyecto de la primera edición de Mystery Box de Comic Con Costa Rica, Comic Club, y con el apoyo grandísimo también de nuestros amigos de Marvel. Muchas otras veces también nos han ayudado bastante. Ha sido como algo bueno para la comunidad, de verdad.
Yonder, yo voy a estar haciendo un unboxing en los próximos días para que la gente que aún quedó antojada se ponga ahí un mensajito con los chicos de Comic Club o Comic Con a ver si quedaron cajas, porque yo no sé. Ok, por aquí Ahí tengo, está. entonces era Jonathan, Yonder, Carlos, ¿y quién me falta? Joel, de hecho, Joel, perdón, Joel. De hecho, Don sí, es que Joel, tiene razón, sí. es Tanta Joel. gente que se vio hoy. Perdón. Joel. ¿Cómo se escribe? Johel. Sí, yo de hecho le dije que sí por pura presión social, porque yo es que estaba tratando de recordarme. No importa. ¿Sabe qué pasó? Es que, puña, de verdad, Brian se llevó. Ahí también vi comentarios de Brian. Sí. Y ahí subió una foto de él en sus redes, de lo que se llevó. Yo dije, man, No se vayan porque tenemos también el próximo invitado. Sí, tenemos sorpresa. Bueno, pero vamos una cosa a la vez. Vamos a ver, aquí tenemos entonces a los 4. Saca 2, Dani, para hacerlo rápido. Vamos. 2. De hecho, Carlos no aplica ahí, yo creo, ya. No, ya no. Tienes que borrar uno ahí. No, ahí están 4. Sí, tienes que borrar a Carlos, no es Carlos, es Joel. Es Joel, Yonder. Jocelyn, no, Jocelyn, yo escogí a Jocelyn. Y Yuna escogió a. Yuna escogió a Jonathan. Yo escogí a Jocelyn. Jocelyn Ramírez fue mi elección. No sé cómo se dice. Es que son nombres que todo el mundo los escribe diferente. Jonathan Arce. Sí, aquí está Jonathan, está Yonder, está Joel. Yonder, Jocelyn. Y Jocelyn. Jocelyn, ya digo, Jocelyn Ramírez. Aquí está. Ok. Todos con J, puña, vamos a ver. Hijo de puña, mira así. Ok, saquemos 2. Son nombres que todo el mundo escribe diferente. Ok, vamos con 2 y de estos 2 sacamos al ganador. Sacamos a uno mientras regresa Yuna. 2, a la 1. Ahí están. Yonder y Jonathan. Vean que aquí están los resultados. Dejamos a Yonder y a Jonathan. Ellos van por ese póster. Si se lo lleva Yonder, qué suerte, de verdad. Vamos a ver, de una vez, Dani, un solo ganador. 1, 2, 3. Ahí está el ganador. ¿Ya ahí salió el ganador? Vamos a ver quién es. Empieza con J. Bueno. Y yo no lo puedo creer. Yonder se lleva entonces el póster de Capitán América. Aquí está Yonder. Este es suyo. Jonathan estuvo cerca, pero esté atento que tenemos más. Tenemos más sorpresas. Voy a estar haciendo el unboxing en los próximos días para que estén atentos. Lo voy a hacer en mis redes y lo voy a hacer después en Marvel Club porque todavía faltan cajas por entregar y queremos que la gente todavía tenga la sorpresa de ir a abrir esto, ¿cierto, Jeff? Correcto, sí, las personas que no pudieron asistir hoy por razones de, no sé, tal vez restricción o lo que sea, pues tal vez vamos a tener ahí una segunda visita con regalías y locuras. Después de eso, ya ahora sí hago el unboxing en mis redes y en Marvel. Dani, presentemos el invitado la próxima semana. ¿Están listos? Ya para ¿Están listos, vayamos chicos? a descansar. Sí, capitán, okay. Estamos listos. Aquí tenemos entonces al invitado de la próxima semana.
Uf. Chris Ronrell va a estar con nosotros la próxima semana. Él es doble de acción de nada más y nada menos que de Chris Pratt. Y también de Chris Evans en una de las películas. Ajá. Entonces él va a estar con nosotros la próxima semana para que ustedes estén atentos, vean que es en un horario especial, es a las 2 de la tarde, hora Costa Rica, para que no se haga un enredillo por ahí. Ya ustedes saben que ahí nosotros nos arreglamos ahí con los horarios para que podamos traerles a ustedes estos invitados. Entonces la próxima semana estén atentos, a las 2 de la tarde vamos a estar con Chris, doble de acción de Pratt. ¿Qué les parece, chicos? Buenísimo, de verdad, de esperarse de Marvel Club, la verdad. Muchas gracias. Sí. Bueno, chicos, llegamos al final. Jeff, tus redes para que te sigan, tu página, canales donde te puedan seguir. Pues gracias, más que todo, bueno, el único, el que está acá, ¿verdad? El de @JeffZoom, que sería mi Instagram, pero de ahí en fuera, la verdad es que casa es Comic Club, ese es el, ¿verdad? Ese es el nicho. Manu es parte del Comic Club también somos parte de Comic Con, pues por ahí todos, la verdad es que las barreras, no hay como fronteras, la verdad es que por ahí nos encuentran a todos nosotros. Súper bien. Yuna, bienvenida. Te esperamos en uno de los programas, hablemos de Marvel, tus redes. No, hombre, como digo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y yo básicamente que salgo como Yuna Games en todo lado, ¿no? Entonces no es como que muy difícil de perder, ¿no? Buenísimo. Dani. Bueno, por ahí me pueden encontrar en Facebook, Daniela Solano Barquero. Yo sé que es muy largo, perdón por existir. Si no, me pueden entonces encontrar en Instagram como DaniSol17, está más facilito. Entonces por ahí me pueden seguir. José. De mí en Facebook sí está difícil porque José Calderón hay un montón, pero ahí me encuentran. Ahí me encuentran. Y en Instagram salgo como JoseC2704. Atentos que voy a estar compartiendo el unboxing. Si quieren hacer cambios, Jeff más adelante va a crear algo junto con su equipo de trabajo. Nos vemos, buenas noches, nos vemos el próximo martes. Igual, hasta luego, buenas noches. Chao, Previa, buenas noches.